Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el doctor Javier Camenio. Hola Javier, ¿cómo te va? Muy bien, Lucas, ¿cómo vamos? Bueno, les comento. Yo me contacté con la gente de Hildebrand Project, que es una escuela de personalismo de Estados Unidos, porque quería hacer un video sobre el filósofo Dietrich von Hildebrand, muy importante. Y ellos me contactaron con él, con Javier, y les voy a pasar el currículum. Fíjense qué buen currículum que tiene. Dice. Estudió filosofía en inglés en Dallas y filosofía en Lovaina, Bélgica, donde se graduó con un doctorado en 2010. Ha escrito principalmente sobre la imaginación y la estética, tomando la fenomenología de Edmund Husserl como punto de partida. También se interesa por la filosofía de la religión, especialmente el rol de la afectividad como preámbulo a la fe. ¿Sí? Desde 2011 ha dado clases para el programa de estudios en el extranjero de la Universidad Franciscana de Steubenville. A ver si lo pronuncié bien. Steubenville. Benville, así es como lo pronuncian los americanos. Ubicado en la Baja Austria, donde es profesor de filosofía y también sirve como jefe de departamento. Sus clases incluyen tanto cursos fundamentales en la tradición perenne como cursos especializados también en literatura inglesa y teología. Vaya que es impresionante, estás viviendo en Austria, qué lindo. Sí, es realmente muy interesante. Yo pienso que Dios tiene un gran sentido del humor por haber traído a un pájaro de los Andes a posarse por estos lares de los Alpes y dictar filosofía en inglés a estudiantes americanos. Pues muy bien, gracias por esta introducción, Lucas, y también por esta invitación. Creo que mi tarea es compartirles algo sobre la filosofía de Dietrich von Hildebrand y haré un énfasis o digamos que lo que quiero hacer en esta charla es enfocarnos en temas de estética, temas de belleza y también los opuestos o los contrarios de la belleza. Pero parece una buena idea empezar tal vez con una breve anotación biográfica concerniente a a la vida de Dietrich von Hildebrand, ¿verdad? Para los que lo están comenzando a leer, Dietrich von Hildebrand es un fenomenólogo realista, es alemán. Él nació y bueno, de hecho vivió sus primeros años de vida en Florencia, Italia, puesto que su padre era un artista alemán de gran reconocimiento, un escultor, y en fin, la familia vivía como una especie de estadía permanente en Florencia. Dietrich von Hildebrand creció hablando fluidamente tanto el italiano como el alemán. Y en su casa siempre se recibían los artistas, los músicos. Entonces él crece en una de las ciudades más hermosas del mundo, en una casa de pensadores, por así decirlo, donde se discuten muy activamente los temas de la estética. Dietrich von Hildebrand empieza a defender ya en sus años de adolescencia, estamos hablando del 1880 y pico, él empieza a interesarse por temas cristianos, siendo que en su casa, de hecho, estos no se hablaban, su padre era ateo, pero él se figura que debe haber algo de verdad en el cristianismo principalmente por razones de estética. Le parece que el mensaje de Jesucristo tiene su validez por la belleza a la que ha dado cabida. Entonces, empieza ese proceso de conversión cristiana que terminará después bajo la influencia de Max Scheler, otro filósofo fenomenólogo alemán del primer ciclo de fenomenología realista. Hildebrand
se interesa mucho por la fenomenología en Múnich y eventualmente él se reúne con Edmund Husserl escribiendo su disertación de doctorado sobre problemas de ética, aplicando el método fenomenológico. Esto lo hace en Gotinga bajo la supervisión de Edmund Husserl. Y Edmundo Husserl se am, siente tanto entusiasmo por su estudiante que de hecho él escribe en la página de la tesis doctoral que este es un opium eximio, es decir, es un trabajo de inmensa excelencia. Claro, Hildebrand, así como Edith Stein y muchos otros fenomenólogos realistas de la primera década, de las primeras 2 décadas del siglo XX, no logran seguir el transcurrir trascendentalista o el pensamiento idealista que empieza a tener Husserl a partir de su texto de las ideas, volumen número 1. Él más bien como que se distancia de la fenomenología como un proyecto de filosofía trascendental y él permanecerá toda su vida como un filósofo realista, con un gran interés por los valores y obviamente por el personalismo, tratados siempre desde una perspectiva fenomenológica. ¿Qué les puedo decir? Nuestro filósofo es también una persona que se interesa por la política y que tuvo una claridad de pensamiento para ver y objetar el nacimiento del nazismo, del social nacional socialismo de Alemania. Él pasa a vivir a Viena antes de que Viena pase bajo el control de los nazis y desde Viena se propone escribir denunciando las políticas nazistas y fascistas de Adolfo Hitler, al punto que cuando Alemania hace el Anschluss de Austria, Dietrich von Hildebrand encabeza la lista de personas que el régimen nazi necesita matar. Él huye a través de Suiza, pasa un poco luego por Francia, va escapando la influencia del Tercer Reich. Creo que pasó una breve temporada en Sudamérica, en Brasil, y luego pasó a vivir a los Estados Unidos. Fue profesor de la Universidad de Fordham en Nueva York, que es una universidad católica jesuita. Le habían ofrecido a él una plaza de trabajo en el New School, en la nueva escuela que está en Manhattan, eh, sitio donde también terminó enseñando Hannah Arendt, pero él dijo que no, que prefería seguir trabajando en un ambiente católico. Y si mal no estoy, él muere a finales de los 70, habiendo producido no solamente un gran número de libros en alemán, sino también en inglés. Y es por eso que hoy por hoy todavía hay mucho interés en su pensamiento. Varios de sus estudiantes terminaron siendo profesores de universidad en los Estados Unidos y a través del proyecto Hildebrand, que de hecho colabora mucho con la Universidad Franciscana en el campus de Ohio, pues hay una especie de resurgimiento de interés por la obra personalista de Dietrich von Hildebrand. Bueno, de pronto eso como un esbozo biográfico de este pensador alemán, católico y fenomenológico. A Sí, ver, perdón, antes de empezar con la presentación, ¿podés contarnos qué libros escribió Dietrich von Hildebrand? repíteme la pregunta, por ¿Qué favor. libros escribió? Muy bien, el libro más importante de él puede que sea su Ética. De hecho, el título con el que este trabajo apareció en imprenta la primera vez se llamaba Ética Cristiana.
luego él llegó y cambió el título y se quedó en ética. Es básicamente un discurso filosófico, pero tiene un objetivo religioso muy importante hacia el final de este trabajo. Y digamos que es su obra más importante porque es ahí donde él hace la contribución más significativa que él pudo haber hecho al movimiento personalista y también a la fenomenología realista. Es decir, la ética de Hildebrand es su obra capital. Él también ha escrito libros sobre, bueno, varios temas, la naturaleza del amor o el corazón. Estos son títulos que profundizan un poco en los temas personalistas, tal vez la psicología y la antropología de Hildebrand. Otro libro que es recomendable, aunque no tan fácil de leer, es el libro sobre qué es la filosofía. Acaba de ser reeditado como What is Philosophy, con un prólogo de Robert Sokolowski en inglés. Y es un libro donde básicamente se defiende un punto de vista realista sobre las esencias. En fin, es recomendable también. Eh, Póstumamente se han publicado dos volúmenes bajo el título de Estética uno y Estética 2, que recopilan la mayoría de los escritos que él produjo durante su vida sobre temas de estética y es en base a esos libros que también voy a hablar el día de hoy. Una obra que no creo que está aún en español. Bueno, de pronto alguien sí la ha traducido ya en una página web, la encontré cortico, una obra, un ensayo cortico que vale la pena leer de Hildebrand sobre estos temas. Se llama La belleza a la luz de la redención. La belleza a la luz de la redención. Es un texto cortico, pero muy interesante para ver o para sentir cómo es que Hildebrand discurre sobre estos temas. Él también tiene una cantidad de obras de tipo apologético católico que también son, pues, importantes a su manera. Sobre todo el libro llamado Transfiguración, no, Transformación en Cristo. Transformación en Cristo, una obra capital sobre sí, la conversión y la vida cristiana. También ha escrito sobre ah, los anátemas, el tradicionalismo en la iglesia, cómo es que, sí, él trata de expresar la lógica de la doctrina católica, la cual defiende de una manera bastante exitosa, a mi modo de ver. Entonces, Hildebrand, así como Levinas, uno diría, tiene dos puntos de entrada. Uno lo puede leer desde una perspectiva puramente filosófica, pero también uno lo puede ver y leer desde una perspectiva apologética. Levinas obviamente pertenece al judaísmo, Dietrich von Hildebrand al catolicismo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, sin necesidad de perder, vamos a continuar. Les tengo una presentación de PowerPoint. Vamos a ver si les puedo compartir. Ahí estoy con mis estudiantes en un río enfrente de la Cartuja de Gaming donde dicto. Y aquí tengo, bueno, ya la primera slide de PowerPoint. Lucas, ¿está bien? ¿Se puede ver? Muy bien. La belleza y la persona humana. Nota sobre la estética personalista de Dietrich von Hildebrand. Bueno, supongamos que no sabemos nada de Hildebrand. Hablemos entonces en primera línea sobre sus dos ideas principales. La primera idea es lo que él llama la importancia, ¿verdad? ¿Y qué es la importancia? La importancia para él es aquella categoría que describe todo objeto
todo objeto que atrae nuestra voluntad de una manera positiva. O sea, hay cosas que realmente no importan, ¿verdad? El hecho de que el agua sea H2O y no H3O, etcétera, tendrá alguna necesidad química, pero no importa como un objeto del deseo, un objeto de la voluntad. Hildebrand, como obviamente tiene que hablar de estos temas para hablar de la ética, él distingue lo que es la bondad en tres clases de importancia, porque él se da cuenta que los proyectos éticos como los de Santo Tomás de Aquino o los de Aristóteles, como que tienen simple y llanamente una manera de ver la bondad, mientras que Hildebrand cree que hay al menos tres tipos de bondad o tres tipos de importancia. Y esta distinción marca toda la diferencia, ¿verdad? Este es como la noción cumbre de Hildebrand y sobre todo la distinción entre los primeros dos tipos de importancia. Distinguimos entre lo agradable, es decir, lo que meramente me satisface, el valor, que es importante por sí mismo, y luego, en tercera instancia, bonum, es la palabra latina para bien, pero bonum en Hildebrand se refiere al bien objetivo de la persona. Bueno, descubramos por partes. Eh, Pasando por la primera categoría, bueno, lo agradable, pues es una bondad que depende de la satisfacción subjetiva. Demos un ejemplo. Para muchos colombianos, yo vengo de Colombia, para muchos colombianos, nada sabe tan bien como una arepa colombiana, ¿verdad? A mí me gustan mucho las arepas colombianas. Cuando alguien viene del extranjero y prueba una arepa, piensa, carambas, esto como que no sabe a mucho. No le vemos cuál es el gran sabor que tienen las arepas colombianas, ¿no? Y, en fin, como que yo no me puedo entrar a pelear a favor de las arepas colombianas porque o agradan o no, ¿no? O satisfacen subjetivamente o no. Es así de simple. Es como entre gustos no hay disgustos, ¿verdad? Es obviamente una bondad o un tipo de importancia que depende de mi gusto, de mi paladar, de si me place o no. El valor es distinto. ¿De qué manera? Bueno, el valor es una bondad que es totalmente independiente de la satisfacción subjetiva. Y uno de los elementos centrales del valor, uno de los objetos principales del valor, es obviamente el valor de la persona. Es decir, por encima de si una persona me place o me disgusta, pues igual retiene valor, ¿no? El valor de una persona permanece y es real por encima de si yo me percato de ese valor o no. Claramente el valor de la otra persona no depende de mí y no depende de mi satisfacción. Existe y o bien responde en la medida del valor o transgredo contra ese valor. ¿Vale? En tercer término está bonum, que es el bien objetivo de la persona. Bueno, aquí hablamos sobre una bondad que es relativa al fin natural principal, es decir, la felicidad. Bueno, en esta categoría Hildebrand como que le está aceptando un poco la ética a Santo Tomás de Aquino y a Aristóteles, porque tanto Santo Tomás como Aristóteles se figuraban que la bondad era aquello a lo que nosotros le apuntamos, ¿no? Lo que deseamos. El objetivo de un acto es la bondad. Y obviamente, así como hay una jerarquía de fines, asimismo hay una jerarquía de bienes, asimismo hay una jerarquía de acciones y también de disciplinas. Más o menos dice Aristóteles en el libro primero de la Ética. Entonces,
en la medida en que uno alcanza el fin de la acción y en la medida en que uno alcanza el fin supremo de todas las acciones de nuestra vida, en esa medida alcanzamos la felicidad y ese es el bonum, es el bien supremo según nuestra naturaleza. Entonces, ese tipo de bondad en la esfera praxiológica, ¿no? Es suprema y es terminal y es final, pues sigue siendo relativa, no relativa a mis preferencias, como la arepa es relativa un poco a mis preferencias y cultura, no, es relativa a mi naturaleza, es decir, yo recibo el deseo de la bondad como algo natural y no como una escogencia. Bien, otro punto que quiero resaltar sobre esta distinción entre tres tipos de importancia es la diferencia entre, bueno, lo agradable como una bondad inmanente, ¿verdad? En la que yo no salgo de mí mismo, no trasciendo de mí mismo. Eh, a- Sonará un poco extraño, pero realmente cuando yo consumo una arepa no estoy yéndome más allá de mí mismo, ¿no? Estoy consumiendo algo que de hecho yo digiero y se vuelve parte mía, ¿no? Y esa es una situación subjetiva muy distinta a cuando yo respondo a un valor, ¿no? El valor lo reconozco como una bondad trascendente y eso requiere que yo salga de mí mismo, por así decirlo. Deje de estar centrado en mi propia economía, vaya hacia la persona o objeto de valor y responda por esa persona y le responda a esa persona, porque el valor de dicha persona es algo concreto, objetivo y absoluto. En tercera instancia tenemos bonum, lo cual no es ni tan inmanente como la importancia de lo agradable, ni tan trascendental como la importancia del valor, sino algo más bien relativo a la proximidad al fin de la naturaleza humana. Bueno, es decir, cuando estamos en la esfera del bono, me estoy hablando de qué tan cerca estoy de realizarme, de tener felicidad, de ser feliz. Bien, y pues eso es un logro, no es un logro enteramente egoísta, tiene significado, tiene mérito, pero el perseguir mi propia felicidad no tiene la misma trascendencia que perseguir la felicidad de otra persona. Bueno, ah, último punto que es relevante para nosotros. Hay un contraste muy significativo entre lo agradable y el valor. Lo agradable despierta en nosotros gustos y placeres sensuales. Todo lo que necesito para apreciar la arepa es simplemente, pues, una lengua con cierto gusto, ¿verdad? Am, cuando yo consumo, cuando me deleito con cosas que meramente me agradan, pues estoy respondiendo con instintos. Mientras que cuando estoy respondiéndole a un valor, realmente estoy reconociendo también su belleza. La belleza para Hildebrand es una especie de firma, una especie de marca, una especie de preámbulo al valor. O sea, cuando yo reconozco algo verdaderamente bello, estoy lidiando ya con valores y tengo que salir de mí mismo. ¿Vale? ¿Quedó esto suficientemente claro? Ojalá. Sigamos. Lo segundo que es muy importante para Hildebrand, así como para eh, toda la caterva de fenomenólogos, es esta descripción básica de la conciencia intencional, ¿verdad? La idea capital de Husserl, bueno, que de hecho comienza ya con Franz Brentano, es esta idea de que mientras somos conscientes,
somos conscientes de una objetividad. La conciencia o ser consciente es siempre ser consciente de algo. La conciencia es entonces no una parte del ser atascada dentro de un sujeto, no, la conciencia es una manera de relacionarse con lo objetivo, con lo que va más allá del mundo, más allá de uno y está en el mundo. Es decir, la conciencia tiene esta característica que es intencional y la manera como entendemos esto en la fenomenología es como una conciencia objetivante o una conciencia que toma o encuentra un objeto. Intencional aquí no significa necesariamente pragmática, ¿no? Como cuando te pego intencionalmente o te empujo intencionalmente o cometo un acto de una manera intencional. No, el solamente hecho de pensar en algo es de por sí ya un logro intencional, ¿verdad? Cuando yo pienso en, no sé, un unicornio, cuando me imagino un unicornio, eso ya de por sí es una relación intencional. ¿Por qué? Porque yo soy el que ejecuto ese pensamiento y el unicornio, por encima de si existe o no, es la objetividad que yo mento, que yo pienso. Bien, los fenomenólogos no solamente se interesan por la manera como nosotros buscamos la objetividad o nos relacionamos con la objetividad intencionalmente, ellos también creen que cuando pensamos, inventamos las cosas de la manera correcta, estas nos son dadas como tal. Estamos hablando de la intuición, ¿verdad? Cuando yo estoy percibiendo un objeto como un árbol, eh, el que hace la percepción soy yo, pero si realmente estoy percibiendo el árbol y no es una percepción vacía, sino llena, pues en esa percepción el árbol, un objeto trascendente, se me está dando como tal. Estoy viendo la cosa tal y como es, ¿no? Zurück zu dem Sagen selbst es lo que dice Edmund Husserl, ¿verdad? En la fenomenología creemos que estamos en relación con las cosas como son. Y hay obviamente un número de objetos de distintas clases de objetos. No todos los objetos de los que somos conscientes se reducen a cosas. Por ejemplo, cuando yo hago un cálculo, ¿verdad? Cuando hago una simple operación matemática, no estoy lidiando con una cosa como tal, no estoy lidiando con una imagen como tal, no estoy lidiando bueno, Sachverhalt en alemán, o un state of affairs, ¿verdad? Con una situación que no es una cosa, pero que es el objeto propio que se me da en la medida en que yo realmente calculo de una manera correcta. Sí, Y Javier, perdón. Te quería preguntar, ¿Juan Gil de Blum es de la idea de que la conciencia crea su objeto o lo recibe? lo reciben, lo Ah, reciben. Aunque pensemos también, sí, lo recibe, pero esta recepción no siempre implica que haya realidad en el objeto. O sea, cuando yo percibo, el objeto que percibo se me da como realmente presente aquí. Por ejemplo, cuando yo me imagino un unicornio, el unicornio se me da intuitivamente en un acto de fantasía como algo que nunca ha existido. Es muy extraño, ¿no? Que objetos que no tienen realidad material o presente, realidad perceptual, igual se me pueden dar a la conciencia intuitivamente. Digamos, uno de los puntos fundamentales de la revolución fenomenológica que la separa del empiricismo, ¿no? Del empiricismo. Eh, también, cuando yo hago un cálculo matemático
me doy cuenta que el objeto que se me da en ese cálculo matemático, en esa suma, pues no es un objeto material, no es un objeto que ocupa un tiempo y un espacio, no es un objeto ideal, un objeto que no puede cambiar, un objeto que sigue llenando, por así decirlo, la misma intención sin importar el número de veces que yo permuto o que actúo o ejecuto este acto intencional. Entonces, la fenomenología se preocupa mucho por no solamente las distintas clases de objetos, sino también las distintas maneras en que los objetos nos son dados. Sí, sí me hago entender, como que hay que ver, en cualquier caso, en una fenomenología realista, la conciencia no crea sus objetos. La conciencia encuentra los objetos que son reales, ¿verdad? Eh, en una fenomenología trascendentalista, como que es lo que Husserl intenta después de, o incluso ya en las ideas uno y un poquito antes también, ya cambian las cosas. Él tiene este concepto de constitución, ¿verdad? Y es un concepto que tiene días realistas y días trascendentalistas. En un día trascendentalista pareciese como si la conciencia responde por todo en cuanto al objeto, o la conciencia es la raíz de todos los modos en que el objeto aparece, como si el objeto fuese plano, ¿verdad? Mientras que en sus días realistas, el concepto de constitución se refiere más bien a cómo la conciencia performa o hace que realmente coincide con la manifestación del objeto, ¿verdad? Y esto es un poco distinto. Bueno, para darle un ejemplo sobre cómo funciona esta idea de la intencionalidad o cómo es que Husserl se da cuenta que hay una especie de relación entre el sujeto y el objeto, le puedo proponer el siguiente ejemplo. Una vez fui con una amiga al Museo Británico y pues mirando las esculturas, sobre todo en la parte dedicada al arte babilónico, pues nos encontramos con esta especie de textura eh, que está sobre, bueno, las imágenes de la cartera y la mano, etcétera. Mi amiga llegó y dijo, pues imagínese qué bonita esta textura, como que la hace muy bonita. Y yo le dije, pues no creo que sea textura como tal, creo que es un escrito, es texto, ¿verdad? Entonces, para Husserl, lo que cambia acá no es solamente la realidad o el objeto con el que uno está mentando, ¿no? No es que pase o sea, no solamente hay una diferencia entre textura y texto, también hay una diferencia a nivel de acto, ¿no? Que una cosa es ver o percibir textura, ¿no? Patterning, como dicen en inglés, y otra cosa es mentar lo que se ve como si fuese texto. Es decir, no solamente hay distintos objetos que uno puede mentar, ¿no? Sino también hay distintas maneras de mentar o intencionalmente eh, dirigirse a estos objetos. Y es en la medida como uno cambie su manera de mentar o de pensar que distintos objetos empiezan a emerger, ¿no? En nuestro vivir intencional en el mundo. ¿Verdad? Entonces, digamos que es como un ejemplo muy sencillo de correlación intencional. Correlación intencional. El objeto se me dará como tal en la medida en que yo efectúo el acto de conciencia que le corresponde.
Bueno, esto es importante para empezar a hablar de temas de estética, porque para Hildebrand la estética siempre la encontramos como algo objetivo o algo que aparece en el polo objetivo y no en el polo subjetivo de la relación intencional, ¿verdad? Él, para que lleguemos a entenderle y estar de acuerdo con él distingue dos clases de conciencia, lo que hemos llamado anteriormente conciencia intencional. Él la describe más precisamente como conciencia frontal, ¿verdad? Yo cuando percibo un árbol me doy cuenta o tomo conciencia de este objeto como algo que efectivamente, corporealmente, intuitivamente, sensitivamente está presente delante de mí, conciencia frontal. Hay otra conciencia que uno puede tener y es lo que Hildebrand llama conciencia lateral, o es decir, conciencia de sí mismo, autoconciencia, que es de tipo pre-reflexivo, que no es exactamente intencional porque no es objetivante. La conciencia que yo tengo de mis propios contenidos en la conciencia mientras me relaciono con un objeto que me trasciende es de un tipo distinto a esa conciencia con la que me relaciono con el objeto en la realidad. Esta es la manera como Hildebrand y también Husserl, en cierto modo, entienden el problema clásico de la conciencia de sí mismo, de la autoconciencia. Si la conciencia de sí mismo fuese un acto en sí objetivante, entonces siempre habrá una parte de uno mismo que es subconsciente o inconsciente, o prácticamente que uno necesitaría de una infinidad de actos objetivantes de la conciencia para llegar a estar consciente de uno mismo. Sin embargo, los fenomenólogos piensan que hay otra manera en que uno toma conciencia de sí mismo o es consciente de sí mismo a través de sus actos. Algunos filósofos llaman a esto el evento de la autopresencia, de la conciencia de sí mismo. Hildebrand lo llama conciencia lateral. Y para él, esta distinción es capital, porque cuando yo me doy cuenta de la belleza de un objeto, está el objeto efectivamente en el polo objetivo es el que posee la belleza. Yo no me doy cuenta de la belleza como un contenido de la conciencia de manera subjetiva, ¿verdad? Para ponerlo de una manera un poco más locuaz, de pronto, cuando yo le digo a mi esposa, te ves bella, yo no estoy hablando sobre mi sentir, estoy hablando de ella, de algo que es real y se manifiesta en ella, ¿verdad? Yo no le puedo decir a ella, oye, me hace sentir bello y por eso pienso que eres bella, ¿no? Es más bien lo contrario, como que respondo a tu belleza y hay algo en mí que se siente, ¿cómo decirlo? Reverente, que siente reverencia por tu belleza. En cualquier caso, y a diferencia de todos los subjetivistas en términos estéticos, Hildebrand considera que la belleza es algo objetivo, algo que se alumbra o aparece en el polo objetivo. Sin embargo, hay ciertas cosas que esta percepción de la belleza tanto comparte como difiere de la mera percepción de un objeto en el espacio, de una cosa, ¿no? Pues, en fin, en ambos casos, sea percibiendo un árbol, percibiendo una persona, percibiendo la belleza de un objeto, pues la objetividad se menta en todos esos casos como verdaderamente presente delante de uno. Sin embargo, cuando yo percibo un objeto en el espacio, cuando yo percibo una cosa, la, la,
la cosa me es dada intuitivamente de una manera corpórea y sensitivamente presente, ¿verdad? Yo tengo sensaciones, ¿verdad? Como colores o sonidos, ¿no? Tengo también la experiencia de un objeto que efectivamente está presente de mí, delante de mí, que identifico en el espacio y que estoy intuyendo directamente. Mientras que la percepción de la belleza, siendo igualmente presente, ¿no? No se da de una manera meramente sensitiva. O sea, si estoy viendo una rosa y digo, esta rosa es bella, yo no es que realmente pueda apuntar a cuál de los pétalos responde por su belleza. Es algo que está presente en la totalidad y en las partes, pero que no se distingue espacialmente como las partes de una cosa, ¿no? Eh, Bien, es algo que no tengo que meditar o reflexionar o pensar mucho, ¿no? Es sí en el tema de la belleza, ¿no? Si mi esposa me pregunta, oye, cariño, me veo bien, me veo bella, y si yo me la quedo mirando y no le respondo, pues yo creo que esa ya es una respuesta, ¿no? Como que ella se da cuenta de que no la noto bella de esta manera. La belleza se da inmediatamente. La belleza nos damos cuenta de ella inmediatamente como presente. Ahora, en el caso de la mera percepción de un objeto, pues vemos siempre un objeto a la distancia, ¿no? O en la distancia. Y esta distancia se puede entender no solamente de una manera espacial, sino de una manera de trascendencia. El objeto trasciende y escapa, eh, no puede ser completamente contenido por la conciencia, nunca se vuelve una mera apariencia inmanente a la conciencia. Lo mismo con el objeto que yo reconozco como bello, salvo que en la percepción de la belleza del objeto, la distancia parece acortarse, ¿no? Como que no solamente reconozco un objeto como bello y sigo mi día a día, no, al reconocer la belleza del objeto también siento ese deseo, esa proximidad, siento que la distancia se está achicando. Bien. Es claro que para Hildebrand la belleza sigue siendo algo misterioso, es algo que es decir, para no hablar de la belleza de manera reductiva, tenemos que sujetarnos a ciertas metáforas para poder hablar de ella mm, de manera calificada, ¿no? Entonces, por eso él habla, por ejemplo, de la belleza como algo que se adhiere al objeto, ¿no? Como si fuese algo adhesivo, como que está presente, pero que no lo puedo distinguir o separar completamente de la percepción del objeto. Y asimismo, Hildebrand va a hablar a veces de la belleza como algo que el objeto porta consigo, algo que el objeto lleva consigo. A veces hablará de la belleza como una radiación, como una especie de iluminación o de halo del objeto o como una especie de fragancia del objeto. Pues obviamente no usa estas palabras de una manera literal, sino de una manera figurada para todavía alcanzar a una descripción convincente del fenómeno. Bueno, ap- apurándole a este cuento. Para Hildebrand hay que distinguir entre cuatro casos distintos de la belleza. A saber, primero existe la belleza de lo visible y lo auditivo, ¿no? La belleza de lo que tiene colores y sonidos. La belleza que nos impacta a primera vista, ¿no? Que suena, la escuchamos y nos enamora. Así de sencillo. Una belleza sensorial. Más, como casi todos los otros, bueno, o la gran mayoría de los filósofos estéticos, antes de Kant, Hildebrand también cree que hay algo como una belleza metafísica. Platón, de hecho, pensaba que la mayoría de los objetos portadores de belleza eran de tipo extrasensorial
o invisible, ¿verdad? Que hay más de la belleza invisible de lo que hay de belleza visible. Eso se conoce como belleza metafísica. Hildebrand, sin embargo, considera el caso de una belleza metafísica que igual se puede expresar en lo visible y lo auditivo, por un lado. Se va a hacer un tercer caso de belleza. Y como último caso de belleza, él va a hablar de la belleza espiritual. De hecho, los estudiosos del tema consideran que es en el caso de la belleza espiritual que Hildebrand ofrece su contribución más significativa a las discusiones de tipo estético. Pasemos rápidamente sobre estos cuatro casos. Bueno, la belleza de lo visible y lo auditivo, él también lo llama la belleza de primer grado. Y la belleza, muy importante, es para Hildebrand un valor, como hemos descrito en la primera parte de nuestra presentación. La belleza es un valor, pero no se fundamenta en algún otro valor. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, este pajarito es como bello, me parece bello, no, esta belleza no está predicada con base a otros valores de tipo cualitativo o ontológico que pueda haber en el ser de este pájaro, ¿no? Estoy hablando solamente de la belleza de su apariencia, ¿no? eh, Está fundamentada en cualidades sensuales o sensoriales, como lo expresa la palabra alemana Sinnenschönheit. Es ciertamente algo trascendente, ¿no? No es algo que se reduce a mi pensar, no es algo que yo proyecto en la realidad, no es algo que se ajusta a lo que me agrada o me desagrada, no es la belleza es real de la manera de un valor. La belleza tiene ya en este nivel la realidad de un valor y de nuevo es algo que se adhiere al objeto o algo que el objeto porta. En cualquier caso es algo que yo reconozco en el polo objetivo de la relación intencional. Es el caso más sencillo de la belleza. El segundo caso es la belleza metafísica y esta, a diferencia de la belleza de primer grado, es fundamentada en otro valor. Es decir, si yo reconozco, por ejemplo, la honestidad de mi amigo y reconozco que esta honestidad, esta manera de ser honesto es bella, pues en tal caso, la belleza que yo reconozco en mi amigo está supeditada y está basada en el valor que tiene la honestidad, ¿no? Como que la belleza y lo bueno son distintos, pero en el caso de la belleza metafísica están relacionados. Es más, la belleza metafísica no desplaza, no pone fuera de escena la importancia principal de ese otro valor. No se vuelve una especie de niebla que nos separe del valor metafísico. Al contrario, simplemente nos refiere directamente a ese valor metafísico que uno encuentre en el objeto. Esta belleza metafísica no requiere que yo esté viendo algo en la actualidad o que yo esté escuchando algo en la actualidad. Esto es muy importante. Si, por ejemplo, leo la historia de los hermanos Karamazov, si veo la historia de cómo el padre Sosima, al comienzo de la historia de los hermanos Karamazov, descubre la personalidad o el valor de la persona de su esclavo, ¿verdad? Yo puedo decir que este descubrimiento moral es bello, ¿verdad? Y entonces, aun cuando la situación no es efectiva, sino imaginaria, igual el valor es verdadero, me es verdaderamente dado por un recito, por un cuento ficticio, y la belleza
que yo aprecio en esta situación imaginada también es real como un valor, ¿verdad? O sea, cuando yo digo que yo admiro la persistencia de Don Quijote, o que le encuentro algo bello a que un hombre envejecido em, y además debilitado mentalmente perdure tanto en su nobleza, ¿verdad? Estoy relacionándome a un verdadero valor y a una verdadera belleza metafísica, aun cuando Don Quijote no haya existido como, como un personaje histórico. ¿No? No tengo que ver a Don Quijote con mis propios ojos para poder hablar de la belleza de su personalidad. Entonces, de nuevo, esta belleza, aunque no vista con los ojos, se me da de una manera intuitiva como un valor. El tercer caso de la belleza metafísica expresa es aún más interesante, porque si bien la belleza metafísica expresa, así como la belleza metafísica se basan o se fundamentan en otros valores del objeto, en este caso hablamos de cómo esa belleza invisible parece escaparse y volverse visible, ¿no? Es como si ciertas cosas, ciertos gestos pudiesen revelar de manera visible o acústica la belleza invisible que le pertenece a la persona de virtud, a la persona de bondad o a la persona de santidad. O sea, nosotros podemos decir que la Madre Teresa como una persona anciana, no es necesariamente un ideal de belleza estético, ¿no? Como que ella no se ganaría un Miss Universo, pero, pero por encima de que esté envejecida y todo, muchos recuerdan y muchos hablan de cómo cuando ella sonreía o cuando ella lo miraba a uno, parecía revelar una especie de belleza, obviamente conectada con sus virtudes, pero visible de alguna manera. Hildebrand estudia mucho cómo el rostro, cómo los gestos del cuerpo, sobre todo los de la mano, y también la voz como tal puede volver acústica o visible esa belleza relacionada con el aspecto moral de la persona que permanece invisible. Bien, la última contribución que hace Hildebrand en el tema de la belleza es sobre la belleza espiritual, lo que se llama la belleza de segundo grado. Y esta forma de belleza la podemos apreciar bastante contrastándola y comparándola con los tres tipos de belleza anteriormente hablados. La belleza espiritual se manifiesta de manera sensitiva, pero como excesiva, es decir, como venida de un más allá, como venida por encima de lo visible y lo audible, ¿no? El, es decir, es una belleza que, aun cuando yo la percibo con los ojos y con los oídos, de todas maneras es demasiado, es muy sublime, va más allá de los colores y de los tonos que yo escucho, ¿no? Incluso si los colores que yo veo son de por sí bonitos, tienen belleza de primer grado, la belleza del conjunto excede la belleza de las partes que yo percibo. Hildebrand, como les dije antes, vivió bastante tiempo en Italia, entonces él habla a veces de los paisajes en la Toscana, cómo es que no solamente son bellos, sino son excesivamente bellos, o como, por ejemplo, las ruinas del Coliseo de Roma son más de lo que uno podría mm, reducir tal vez a lo que uno ve con los ojos, o sea, es una belleza excesiva que se manifiesta y que habla de una realidad
que va más allá de lo sensible. Es una belleza aportada por el objeto, pero Hildebrand prefiere decir que bueno, tiene una conexión menos evidente con el objeto, ¿verdad? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de la belleza metafísica, la belleza que encontramos está justificada por la existencia de valores. Y cuando yo miro al pajarito, diría que la belleza está justificada en los colores que yo observo, pero, pero en la belleza espiritual estamos hablando de un exceso de belleza que no se justifica con lo que uno ve y que se posa sobre lo que uno ve o lo que uno escucha como en un pedestal. Sabiendo que Hildebrand es un pensador cristiano, uno podría hablar aquí de una visitación angelical, por así decirlo, algo que sucede análogamente en los temas espirituales, como por ejemplo cuando los tres ángeles visitan a Abraham o cuando el arcángel Gabriel visita a la Virgen María, ¿no? Como que hay algo que va más allá de lo visible, que se hace presente en lo visible, que no parece justificado por lo visible y que nos habla de toda una realidad espiritual. El ejemplo que Hildebrand usa para ayudarnos a entender acá de lo que habla es uno que también traía el santo cardenal John Henry Newman. Él hablaba de cómo cuando uno escucha una melodía, por ejemplo, una melodía de Beethoven, cómo es que, bueno, pues están las notas, están las teclas sobre el piano que se van tocando, ¿verdad? Y entonces uno puede tener todas las notas de un concierto de piano de Beethoven, pero la belleza va más allá de esas notas, como que no solamente te pertenece a las partes, sino que es una belleza de la totalidad y es excesiva comparada a la mera composición de notas. Y sin embargo, así como en la vida sacramental, la, la parte material de los sacramentos no puede ser sustituida. Asimismo, cuando uno escucha una composición de Beethoven, pues las partes no pueden ser cambiadas, ¿no? Las notas, así parezcan sencillas, no pueden ser alteradas. Si uno las altera, se disipa esa belleza espiritual. Entonces, este es el fenómeno que interesa muchísimo a Hildebrand, esta idea de que lo bello no solamente se encuentra de una manera que sea justificado por lo visible o por lo moral, sino que también hay una especie de belleza verdaderamente sublime que revela toda una realidad espiritual sin necesariamente volverse religiosa. O sea, cuando yo admiro un panorama montañoso por acá en los Alpes, igual en los Andes, pues estamos lidiando con objetos en la mayoría no personales, objetos que no necesariamente tienen valores personales, objetos que científicamente hablando no son más que materia, ¿verdad? Pero en su conjunto, en este encuentro, en esta visión, en esta parucía, estos objetos se manifiestan como excesivamente hermosos. Entonces, es en esta situación en donde la belleza parece hablarnos de algo espiritual que invita a una contemplación más religiosa. Pero igual distinguimos entre lo espiritual y lo religioso. Lo espiritual habla de todo un orden que trasciende lo visible. Lo religioso habla de cómo podemos empezar a relacionarnos con dicho orden. Bueno, amigos, yo tengo otras cosas que contarles con respecto a los opuestos de la belleza, lo trivial, lo feo, lo aburrido, pero creo que Lucas, tú podrías am, discernir si esto cabe en este video o lo hablamos en otra ocasión. De pronto tienes preguntas que valen la pena
responder en este momento. Me Sí, dirás. te voy a hacer una pregunta y después creo que podríamos ir un poco más, por lo menos hasta que se termine la acción esta. Sí, como que no está tan largo. Respecto de valor, sé que la teoría de valor dentro del personalismo fue impulsada por Bert Scheller y que Edith Stein y von Hildebrand hablan mucho de eso, los tres, que después creo que el tipo lo toma y lo significa también. Em, ¿Podrías hablarme un poquito más de el valor? Vos dijiste que el valor tiene que ver con lo importante, más allá de lo subjetivo, puede ser. Para von Hildebrand, el valor, ¿podrías hablarme un poco de eso? O sea, tu pregunta es cómo la teoría del valor de Hildebrand se diferencia de la teoría de valor de Scheller y de otros. Sí, sí, No, pues él realmente piensa, bueno, en Scheller hay una especie hasta donde puede entender, hay una especie de o sea, de totalidad moral que se enfoca en los valores. Para Scheller, si no se responde a un valor, no se está actuando de una manera moral. Hildebrand en un principio pensaba que Scheller estaba en lo correcto, pero luego se vino a dar cuenta de que no es así, que de hecho hay otros aspectos de la vida que sin necesariamente involucrar un valor, igual poseen una cierta importancia ética, ¿no? Cierta importancia de bondad. Pongamos un ejemplo. Si yo me tomo una Coca-Cola, o sea, esto no es ni, no me relaciona con un valor, o sea, yo no te puedo decir que la Coca-Cola tiene valor como tal, tendrá precio, que es otra cosa, pero no por eso se vuelve un ítem inmoral o una parte de la vida que no pertenece al esquema ético en el que vivimos. O sea, para Hildebrand, si tú respondes principalmente a los valores, se te dan otras dos cosas por dadas. Por un lado, tu deseo por tu felicidad personal adquiere valor y de hecho se realiza, ¿no? Para Hildebrand, si yo busco mi propia felicidad por encima de todo, no voy a alcanzar la felicidad. Pero si respondo a los valores, esta posibilidad de ser feliz se realiza porque en cierto modo he trascendido el yo. Por otro lado, es cierto que si solamente vivo por lo que me agrada y hago solamente lo que se me da la gana, vivo prácticamente como un hedonista y esta es una falla moral, no es exactamente una manera moral de vivir. Sin embargo, si yo vivo primariamente en relación a los valores, incluso, incluso la verdadera importancia de lo que me satisface se me hará evidente y formará parte de la vida moral. Si me hago entender, como que estamos aquí yendo más allá se me escapa la palabra, de esta herejía contra la que San Agustín escribió bastante. ¿Cómo es que se llamaba? maniqueísmo, Este, ¿Mm? maniqueísmo. Exactamente. Con Hildebrand estamos escapando este maniqueísmo que condenaría todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con los sentidos, ¿verdad? Y que solamente enfatizaría un escape del cuerpo y el escape de lo material. No, para él todo esto puede ser integrado con la condición de que realmente pongamos el verdadero énfasis en la vida de los valores. Te doy un último ejemplo, así como de chévere, ¿vale? Si eh, durante este atentado terrorista en los Estados Unidos, el 9 de noviembre, 9/11,
¿sí? El atentado 11. terrorista, 11 de septiembre. Los americanos lo llaman 9/11. Debe ser 11 de septiembre, sí, el 11 de septiembre, cuando hubo el ataque de las Torres Gemelas. El compositor de música contemporánea, Stockhausen, él llegó a decir, uff, este ataque terrorista, tremendo, terrible y todo, pero muy bonito, hermoso. Esas bolas de fuego sobre un panorama azul y la arquitectura de Manhattan y la manera como la gente empezó a gritar, etcétera, y lo otro, hermoso, fantástico. Obviamente tuvo que pedir disculpas, ¿no? Por semejante aseveración, pero, o sea, la falla no podía ser más clara. Si yo reconozco el valor equivocado, si por ejemplo aprecio un valor estético ahí donde no hay un valor moral o donde hay un desvalor moral, ¿verdad? Eh, Eso demuestra que no he entrado en el tema de los valores como tal, porque los valores mismos son los que normativamente me dicen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? O sea, yo no puedo llamar bello lo que es malvado o diabólico, ¿verdad? Bueno, quisiera saber más sobre la teoría de Scheller y de otros como para poder contarte más sobre el tema, pero francamente me he dedicado más a cómo Hildebrand entiende estas cosas y pues eso es lo que les puedo ofrecer ahora. Genial, genial. Quedan 4 minutos. Podemos terminar diciendo qué tipo de valores hay para von Hildebrand. Solamente es de valor a la persona, valor, también nombraste valores morales. ¿Qué otro tipo de valor hay? Bueno, vale. Puedo decirles algo más sobre los valores de la persona de Hildebrand. Creo que es su contribución capital al personalismo. O sea, él habla de la persona humana como algo que tiene una importancia absoluta, un valor absoluto, independiente de si uno lo reconoce o no. El valor del feto humano, del bebé humano en el vientre de la mujer, es real y concreto por encima de si uno lo reconoce o no. Y, y bueno, cuando uno empieza a entrar en la axiología de Hildebrand, uno encuentra que hay distintos tipos de valores. Hay valores, por ejemplo, de tipo cualitativo, ¿no? Valores que dependen mucho de la manera, bueno, no dependen, sino que dan lugar a que sean apreciados en términos cualitativos, ¿vale? Por ejemplo, la belleza y la frialdad son valores cualitativos típicos. Asimismo lo son la bondad y la maldad siendo un antivalor, ¿no? Esto es un tipo de valor cualitativo que no, que tiene que ser distinguido de un valor ontológico. Y creo que en el arbolito de los valores que nos ofrece Hildebrand, él también habla de los valores de perfección o de los valores técnicos. Pero a ver, un ejemplo así cortico y bonito para empezar a sentir esta diferencia entre distintas clases de valor. Para Hildebrand, uno podría decir que las ranas, incluso las más desarrolladas, las más saludables, las más ágiles, etcétera, tienen un número de valores ontológicos como ser vivo, aunque no es ser libre, ¿no? El hombre como quien tiene poder de libre albedrío tendría más valor ontológico que lo que tiene una rana. Y, en fin, volviendo al ejemplo de la rana, uno podría apreciar un buen número de valores de tipo ontológico y también valores de perfección. Y sin embargo,
en Hildebrand uno no tiene que decir que una rana es bonita, porque de hecho para él la clase entera de las ranas son horribles, ¿verdad? Como que la belleza y el ser no necesariamente se conectan, como lo diría Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como que no hay una convertibilidad entre el ser y la belleza o el ser y la bondad para Hildebrand. No, hay distintas clases de valores y los valores están interrelacionados. O sea, si yo te dijera, Lucas, que tienes que besar esta rana, ¿no? Y que se va a volver una princesa, a ti te convencería si yo te dijera, oye, pero es una rana bonita, ¿verdad? No, como que, no, son todas feas, ¿no? Pues, ¿cómo poder entender esto? Como distintas clases de valores. Bueno, Lucas dice que hay Bueno, menos minuto. Muchas gracias. sí, muchas gracias, Javier. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Por este video, no se olviden de suscribirse a mi canal y de poner me gusta. Chao.